Hola de nuevo y bienvenidos a nuestro segmento Alerta Congreso. Como todas las semanas nos acompañan nuestros amigos de Observatorio Legal. En esta ocasión están César Aliaga, Álvaro García y Rodolfo Reina, con quienes vamos a comentar la segunda moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Esta segunda moción tiene nada menos que 20 argumentos o causales que, según quienes la han presentado, conducirían a la vacancia del presidente. Ahora, no podemos ahondar en los 20 porque son demasiados y por cuestiones de tiempo sería ocioso entrar en cada uno. Además, hay muchos que tienen que ver con cosas que han hecho terceros y no específicamente el presidente, pero hay otras causales que sí podrían ser más interesantes, digamos, para este pedido de vacancia y que están referidas especialmente a las revelaciones hechas por Karelim López en este proceso de aspiración a la colaboración eficaz y además a estas reuniones que han habido tanto en Zarratea como en Palacio con empresarios y con la propia Karelim López y que habrían terminado con la entrega de buena pro de licitaciones públicas con montos muy altos de dinero de por medio. Entonces, lo que primero quería preguntarles es, de todas estas causales que se han presentado, ¿cuáles son las que les parecen que tienen más fundamento para lograr una vacancia del presidente Castillo? A ver, Rodolfo, empezamos contigo, por favor. Bueno, en principio creo que amerito un comentario general de esta moción, que en líneas generales yo la enfoco políticamente desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, una precipitación de la oposición de presentar esta moción, que lo cual evidencia un afán desesperado de sacar al presidente Pedro Castillo de manera prematura, sin haber todavía los elementos suficientes que ameriten que se haga insoportable la permanencia del cargo del presidente Pedro Castillo en el cargo de presidente de la República. Y otra lectura que tengo sobre la moción es que esta moción evidencia quizás una falta de timing político de la oposición, justamente porque no vislumbra que existe ahora en el Parlamento un gobierno que ha hecho ciertas alianzas individuales con varios congresistas que hacen poco probable que se alcance a la votación suficiente para vacar al presidente de la República. Entonces creo yo que hay dos lecturas sobre la moción. Por un lado, una precipitación y segundo, una falta de timing político de la oposición para un criterio de oportunidad. Luego, esta moción me plantea una reflexión inicial, porque la parte introductoria de la moción está referida a un contexto de falta de legitimidad del presidente. Falta de legitimidad del presidente que se expresa pues en una aprobación del 25% y un rechazo, según la encuesta última de Ipsos, de 66% de la población, aunque se ha incrementado un punto la aprobación del presidente a 26%. Entonces, la razón, digamos, o el contexto en el que se presenta, según los términos de la misma moción de vacancia presidencial, es esa falta de legitimidad del actual presidente, expresada en una baja aprobación presidencial. Sin embargo, yo creo que asociar la presentación de una moción de vacancia a una falta de legitimidad o una reducida aprobación de gestión presidencial, creo que es desnaturalizar la moción de vacancia. Porque la moción de vacancia por incapacidad moral supone que hay una conducta del presidente que hace insoportable, que hace difícil la permanencia del presidente de la República en el ejercicio del cargo. Una total reprochable que hace insoportable la continuidad en el cargo de presidente de la República. Porque si bajo esa lógica de asociar moción de vacancia con bajos niveles de aprobación, pues bueno, Alejandro Toledo tuvo en su momento más bajo 8% de aprobación. E inclusive en ese momento, si ustedes recuerdan, un grupo parlamentario presentó una moción para suspender el cargo, porque estaba el presidente de la República vinculado a la falsificación de firmas del partido Perú Posible. Sin embargo, esa moción ni siquiera llegó a ser debatida. Ahora, si hablamos de niveles de aprobación, por ejemplo, el doctor Alan García Pérez tuvo en su peor momento 19% de aprobación, lo cual a nadie se le pensó en ese momento plantearle una moción de vacancia. Igual, Ollanta Humala llegó a tener en su punto más bajo de aprobación 13%, Pedro Pablo Kuczynski 18%. A nadie se le presentó
se pensó en ese momento plantear una moción de vacancia relacionado con con los bajos niveles de aprobación de la gestión presidencial. Creo que dicho esto, creo que es necesario de ahora sí reflexionar sobre algunos puntos o hechos que sustentan o aparejan esta moción de vacancia. En efecto, yo creo que en líneas generales hay temas que, como tú has dicho, no merecerían ser el sustento de una moción de vacancia presidencial. En principio, porque son hechos que no guardan una relación con la conducta del presidente, con actuaciones del presidente de la República. Por ejemplo, una de los hechos que sustentan o causales que han mencionado en la moción de vacancia es la contratación de un hacker, por ejemplo, para supuestamente eliminar algunas pruebas en algunos procesos judiciales. Sin embargo, este hecho que se invoca no tiene ninguna relación con la actuación del presidente de la República. O, por ejemplo, el hecho mismo del enriquecimiento ilícito, o el supuesto enriquecimiento ilícito del ex secretario de Palacio Pacheco. de Bruno Pacheco, no tiene ninguna relación directa con el presidente de la República. O inclusive otro hecho que está relacionado con la filtración de los exámenes para nombrar a profesores, donde obviamente en su momento existen testimonios que dan cuenta que estaría involucrada la hija, perdón, del ex ministro de Educación, Carlos Gallardo. Sin embargo, ese hecho no tiene ninguna relación con el presidente de la República. Otro tipo de hechos, de manera general, están relacionados también y que le quitan contundencia, que le quitan eficacia a esta moción de vacancia presidencial, son hechos que ya han sido abordados o valorados en la primera moción de vacancia presidencial. Por ejemplo, los supuestos actos irregulares para los ascensos militares o policiales, también han sido materia ya de pronunciamiento en la primera actitud de vacancia que fue desestimada por el Congreso. Entonces, eso de ahí obviamente le quita contundencia porque estamos hablando de una repetición de hechos que ya supuestamente valorados o racionalizados por el Parlamento anteriormente. Obviamente hay unos temas que sí pueden causar o merecer una reflexión mayor sobre la posibilidad de vacar al presidente de la República, que son obviamente los hechos de corrupción. Hechos de corrupción que hasta el momento están involucrando a altos funcionarios del entorno presidencial, que están involucrando a funcionarios de empresas públicas, a funcionarios del Ministerio de Transportes, etcétera, que obviamente todavía, a la luz de los hechos que se están revelando, no alcanzan con nitidez al presidente de la República, incluyendo inclusive la declaración de una colaboradora eficaz que inclusive presenta la existencia de una organización criminal liderada por el presidente de la República e integrada por empresarios extranjeros, altos funcionarios del entorno familiar y del entorno presidencial, etcétera. Pero sin embargo, eso todavía me parece que está en un momento todavía inicial, que merece obviamente una investigación parlamentaria, una investigación fiscal, pero todavía que es embrionario como para poder alcanzar y generar una convicción tal que haga insoportable la presencia del presidente de la República en el cargo que actualmente ejerce. Entonces, yo creo que obviamente esos actos de corrupción que se están conociendo, que son materia de investigaciones parlamentarias y fiscales, son las que al final y al cabo, con el desarrollo de las investigaciones, estoy casi seguro, de poner en evidencia algunos elementos de convicción que puedan alcanzar al presidente de la República de una manera más nítida y por consiguiente hagan pues ya insostenible la permanencia del presidente de la República en el cargo. Pero a la fecha de hoy, creo que todavía, como se ha dicho anteriormente, resulta insuficiente. Y un tema que creo que es el de fondo en este tema es que obviamente esta causal para invocar la vacancia presidencial, como bien se ha dicho, es un concepto jurídico indeterminado y que puede realmente albergar cualquier situación.
y va a depender solamente del factor de la obtención de los votos en el Parlamento, que actualmente no se obtienen. Y finalmente hay un tema que creo que describe la situación política actual, es que un representante y un promotor de esta vacancia la ha definido como que va a costar sangre, heridos y muertos. Entonces, eso de ahí, que ha sido expresado por el almirante Montoya, un representante de la oposición al gobierno, refleja el grado de criminalización del adversario político en este país y donde obviamente el grado de conflictividad que en nada contribuye a pensar en reformas que puedan realmente solucionar estos problemas institucionales o de crisis política de una manera consensuada y sin mayores sobresaltos. Porque yo, como siempre he sostenido, el tema de la vacancia presidencial por incapacidad moral o se elimina o se la regula los supuestos más objetivos o se lo incorpora a un procedimiento mucho más con mayores garantías, como equiparar el procedimiento de una infracción constitucional para que haya todo un procedimiento parlamentario y haya una reflexión sobre la causal que se invoca. Sin embargo, eso no está ocurrido y es obviamente como complemento de la ampliación de los supuestos de juzgamiento al presidente de la República y suscribirlos a los supuestos ya previstos en el artículo 116. Entonces, hay que hacer una modificación, obviamente, o regulación de esta vacancia por incapacidad moral permanente que puede devenir en su eliminación o su regulación más específica de los supuestos o a un procedimiento más laxo que permita una mayor reflexión y complementándolo con la ampliación de los supuestos de la acusación constitucional. Creo que ese es el tema de fondo que debíamos discutir y lamentablemente hoy discutimos una nueva segunda moción de vacancia presidencial que creo, como he sostenido inicialmente, todavía es prematura y que con el transcurso de investigaciones se van conociendo nuevos hechos que podrían ameritar ya la separación del presidente de la República, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo. Sí, cuando uno lee las 20 supuestas causales o motivos para la vacancia y que muchas de ellas se refieren a cosas que no tienen que ver directamente con el presidente, ¿no? Hechos que han realizado otras personas, uno se pregunta, o sea, ¿cuál es el fundamento real que está detrás? Pareciera que poniendo 20 hechos quisieran que empujar esto por volumen, ¿no? Como que tenemos 20 cosas que están relacionadas tangencialmente, pero no importa. ¿No? ¿Tú qué opinas, César, de eso, de la cantidad de razones que dan, considerando que no todas se relacionan con el presidente, por ejemplo? Hola David, buenos días. Efectivamente, como bien señalas tú, esta vacancia tiene 20 argumentos. De estos 20 argumentos, tenemos 5 argumentos que ya han sido vistos en la primera vacancia. ¿Cuáles son estos 5 argumentos? La de la designación de los ministros de Estado cuestionados, la de las reuniones del presidente en Zarratea, que el presidente ha estado involucrado en sobornos o gestiones para los ascensos policiales, ¿no? Y finalmente las conversaciones del presidente con el excomandante general y los $20,000 de Bruno Pacheco. Estos 5 argumentos ya han sido vistos en la primera vacancia. Siendo así, estos argumentos ya no pueden ser usados para la segunda vacancia, por la siguiente razón. El Tribunal Constitucional ha señalado en el expediente 5811-2011 HC que existe el principio de cosa decidida en el ámbito administrativo y en el ámbito parlamentario. Este principio forma parte del derecho fundamental al debido proceso. Entonces, cuando una persona ya ha sido investigada políticamente en el Parlamento por hechos que ya fueron archivados, tales como la primera vacancia, ya no se le puede investigar nuevamente por estos hechos. Entonces, como estos hechos en la primera vacancia ya fueron descartados, ya no pueden ser usados nuevamente para esta segunda vacancia, porque el Congreso, con 76 votos, calificó que estos hechos no configuraban para una vacancia por incapacidad moral. Esta es una moraleja
para el mismo Parlamento, ya que la vacancia es un instrumento democrático excepcional, es un instrumento democrático que se usa para situaciones que sí lo ameriten por la salvaguarda de nuestro país, pero lamentablemente, como se ha analizado, ahora ellos mismos, ¿no?, están pagando las consecuencias de estar presentando vacancias express. Luego, tenemos 6 argumentos que tratan sobre hechos que son ajenos al presidente, ¿no? Por ejemplo, la destrucción de documentos en Petroperú, el hacker de Perú Libre, ¿no? La filtración de las pruebas docentes, la fiesta de la hija de Bruno Pacheco y las relaciones entre Bruno Pacheco con un chofer. Estos hechos obviamente no pueden ser usados para una vacancia presidencial porque son hechos ajenos, son hechos que no tienen nada que ver con el presidente de la República, ¿no? Es como si yo estuviera en un semáforo, ¿no? El auto que está al costado es el que se pasa la luz roja, pero la multa me la ponen a mí. Es ilógico, o sea, el presidente no tiene nada que ver con hechos realizados por terceros, así que estos 6 argumentos tampoco pueden ser usados para una vacancia. Finalmente, existen 9 argumentos que sí están conectados directamente con hechos en los que el presidente aparentemente tiene algo que ver, ¿no? Que son los hechos vinculados a presuntos actos de corrupción, ¿no? Entre ellos comenzamos con las revelaciones que ha hecho Cadelín López como colaborador eficaz. Pero acá nosotros debemos tener presentes que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de la Corte Suprema, por ejemplo, la casación 292-2019 Lambayeque, ¿no? Ha señalado de que los testimonios hechos por un colaborador eficaz son considerados como una prueba sospechosa mientras que no se ratifiquen. ¿Por qué son una prueba sospechosa? Porque obviamente los colaboradores dan estos testimonios a cambio de beneficios penales, de que se les reduzcan las penas, de que no se les dé prisión preventiva, ¿no? Y lo que puede pasar es que muchas veces inventen hechos, ¿no? O especulen sobre hechos. Entonces, mientras que estos testimonios no estén debidamente corroborados por otras pruebas o por indicios fuertes, consolidados, no pueden ser tomados por sí solos para darles ningún tipo de validez judicial ni mucho menos validez política. Estos hechos, si bien aparentemente son graves, como ha señalado Rodolfo, están en una etapa embrionaria, recién se están investigando. De lo que se dice en la moción de vacancia no hay ninguna prueba, son dichos, ¿no? Especulaciones, sospechas. Ahora, hay indicios que sí pueden estar conectados, por ejemplo, como que Cailín financió la fiesta de la hija del presidente, o que Castillo tuvo numerosas reuniones con Cailín, ¿no? O lo del consorcio Tarata 3, pero hacemos énfasis de que estos hechos todavía a la fecha están en una etapa embrionaria. Así que, siendo objetivos, no califican todavía para una vacancia presidencial. Hace un momento Rodolfo mencionaba que el señor Montoya, el congresista Montoya, ha dicho que va a correr sangre en esta vacancia, ¿no? Pero además él ha reconocido que no tienen los votos para vacar al presidente. Él ha dicho, nosotros sabemos que no los tenemos, pero queremos llevarlo a que dé explicaciones. Y hay quienes están diciendo que están interpretando a la vacancia como si se tratara de una interpelación presidencial, una figura que no existe, obligar al presidente a ir a responder preguntas de los congresistas, cuando en realidad él podría mandar a su abogado, no es que esté obligado tampoco a ir. ¿Tú qué opinas de esta figura de la interpelación presidencial, Álvaro, por favor? Bueno, ante todo, saludos con todos, ¿no? Y efectivamente son declaraciones que lo que de alguna manera muestran es que hay desconocimiento, hay un desconocimiento grande de parte de los parlamentarios, no solamente de la institución de la vacancia, como una figura jurídica de carácter constitucional, sino también ya de los procedimientos parlamentarios y también
¿no?, de las funciones que ejercen los congresistas, las comisiones, que son los órganos concentrados que tiene el Parlamento para poder ejercer sus competencias, ¿no? Entonces, efectivamente se le puede llamar así como una interpelación presidencial, porque al final de cuentas lo que han dicho es que lo que quieren es que el presidente vaya y explique, ¿no? Vaya y explique sin saber efectivamente que puede ir y puede producirse esta situación, pero podrían tener un efecto contrario al que está buscando la vacancia. Pero vayamos un poquito más allá, o sea, la idea es que la gente sepa también qué cosa es la vacancia. La vacancia, si bien es un instrumento o es una institución jurídica parlamentaria, en donde se junta, ¿no?, de alguna manera la voluntad política, ¿no?, para que el Congreso pueda señalar y decir, estas conductas del presidente son consideradas, ¿no?, inmorales, son contrarias a la dignidad del ser humano o contrarias al cargo, ¿no? Esa decisión tiene que estar sustentada no solamente en pruebas de alguna manera o indicios fuertes, ¿no?, que puedan sustentar esa decisión, sino en un procedimiento legal que está en el Congreso, en el reglamento del Congreso de la República. Entonces, es como que esta institución junta la voluntad política con las instituciones legales, ¿no?, que están para la Constitución y en las leyes que la desarrollan. Entonces, es un instrumento excepcional que hay que saber cómo usar. Y lo que están haciendo con esta moción, que efectivamente tiene todas esas deficiencias que las ha señalado César y las ha señalado Rodolfo, ¿no? Como que se le está acusando al presidente de cosas que él no tiene nada que ver, que se está pretendiendo poner como incapacidad moral el que él ejerza sus funciones que por constitución las tiene, como el nombramiento de ministros, ¿no?, las cabezas de las Fuerzas Armadas o policiales, o simplemente por hechos que no tienen ninguna relevancia jurídica. Entonces, estos temas no están analizados en esta moción. Entonces, hay ese tipo de situaciones. Hay situaciones en las cuales se le está acusando, como lo ha dicho alguno de nuestros comentaristas anteriores, ¿no? Por ejemplo, porque supuestamente la hija del ministro de Educación ha filtrado las pruebas. ¿Qué tiene que ver el presidente ahí? Entonces, ¿qué pasa con esto? No existe una presentación de este instrumento legal adecuado, ¿no?, lo que demuestra una deficiencia en términos de asesoría legal y, por supuesto, del conocimiento de las tareas parlamentarias. Una moción no es cualquier cosa, una moción de vacancia no puede ser cualquier cosa. Tiene que tener una secuencia, una estructura, hasta en el documento, que permita saber al Congreso cuáles son los hechos, ¿no? Precisamente se quiere vacar un presidente, detallando, especificando, señalando claramente cuáles son esas inconductas, ¿no?, y ordenándolas en un contexto o con una argumentación coherente, ¿no?, que pueda llevar finalmente a una decisión del Congreso. Y esto es lo que no hay. Y yo lo que veo acá es que esta moción más bien es como si fuera una acumulación de noticias, ¿no?, en donde se muestra que los que han hecho la chamba son los periodistas y los medios de comunicación, pero de ninguna manera los parlamentarios, ¿no? Y tenemos que hay dos comisiones que existen en el Congreso, comisiones con facultades incluso de investigación, que están tratando algunos temas que están incluidos en esta moción y que finalmente no se sabe cuál va a ser el resultado de su investigación. Sin embargo, están metiendo acá como parte de sustento temas como el caso de las reuniones reuniones realizadas en la casa de Zaratea, o vinculadas al tema de la colaboración eficaz de esta señorita Karen López, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder cuando terminen esas comisiones investigadoras y probablemente digan, oye, ¿es inocente? ¿No es inocente? ¿Hay hechos que lo vinculan? ¿Hay hechos que no lo vinculan? O sea, no se sabe, ¿no? Sin embargo, esos temas están incluidos acá como de alguna manera sustentando esta moción. Entonces, si ahora lo vacan y después dicen que es inocente el presidente, ¿cómo quedaría el Parlamento? ¿No? Hay como una incoherencia, y eso se debe a lo que yo veo. Aquí hay un desconocimiento de cuáles son los instrumentos legales, los procedimientos que tienen que utilizarse en este caso, cuáles son los requisitos mínimos que debe tener para sustentar una decisión de ese tipo, ¿no? Entonces, eso, además de que aparentemente el Congreso o los congresistas que suscriben estos documentos
no tienen mayores pruebas adicionales, o sea, no han hecho su chamba, ¿no? Que es investigar, pedir información a las instituciones públicas, ¿no? Efectivamente, darse el trabajo de realizar un proceso de investigación por lo menos preliminar para poder sustentar una propuesta de este tipo. Entonces, yo creo que esas deficiencias, de alguna manera, van a responder lo que César nos preguntó. ¿Están los congresistas capacitados para poder seguir ejerciendo su cargo? ¿No? Entonces, obviamente la respuesta va a ser no, porque lo que están haciendo es firmar cosas que aparentemente no leen o probablemente sus asesores no están midiendo las consecuencias de esto, porque plantear una moción de este tipo podría generar, primero, que se obtenga una decisión que podría ser cuestionada posteriormente a nivel judicial. O sea, si se toma una decisión de vacancia que, por ejemplo, trata de temas que ya han sido decididos, como lo ha mencionado antes César, ¿no? Que ya tienen una cuestión decidida y que judicialmente eso ya no se puede volver a tocar, o temas que violan el debido proceso, o temas que violan, ¿no? el derecho de defensa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que después se va a impugnar eso judicialmente y finalmente puede decirse que esa decisión sea nula. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se está creando de una manera impensada una situación que en vez de solucionar la crisis política por la que estamos yendo, lo que podría hacer es agravarla, ¿no? Agravarla, polarizar más a las personas que están como actores políticos en este momento, con las consecuencias, por supuesto, sociales y económicas que esto significaría al país, ¿no? Entonces, de tal manera que yo creo que habría que en todo caso invocar a los congresistas a que se den un tiempo para que puedan leer efectivamente lo que han firmado, ¿no? Que no se vean presionados por elementos externos y que tengan la capacidad de poder utilizar las mismas herramientas que el reglamento del Congreso les da para que ellos puedan ejercer su función. O sea, no es posible que si esté acusando al presidente de que el chofer le da $20,000 o le hace un depósito a su secretario general, pues, como si el presidente tuviera que estar encima de esos funcionarios viendo qué hacen en sus horas libres, ¿no? Entonces, es ilógico que se le exija ese tipo de cosas a un presidente que por supuesto tiene otro tipo de preocupaciones y funciones que cumplir, ¿no? Entonces, creo que es muy delicada esta propuesta por las consecuencias que podría tener, ¿no? Entonces, creo que sería bueno que se reflexione sobre este tema, sobre los tiempos que hay que tomarse, ¿no? Porque además, si toma la decisión, por ejemplo, o como ya lo mencionaba antes, no existen los votos para poder vacar al presidente por varios temas que están vinculados a casos de corrupción que, si hubieran sido sustentados correctamente, sí podrían ser causales de vacancia, este tema se cerraría ahí en el Congreso. La gente que está vinculada al Poder Ejecutivo y que hubiere cometido actos de corrupción estarían muy contentos de que este lunes o este martes se vea esta vacancia. Es más, el presidente podría ir y derrumbar cada uno de sus argumentos, ¿no? Si no lo hace él, lo podría hacer el abogado, y todos felices, porque el caso se cierra ahí a nivel parlamentario, y el Parlamento se va a ver en la necesidad de respetar esa decisión y no poder invocar esas causales que podrían sí ser materia de una vacancia en una fecha posterior, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo. Hay muchas deficiencias. Creo que los congresistas deberían leer un poquito más el reglamento, y si no lo hacen ellos, por lo menos sus asesores. Bueno, sí, definitivamente en los últimos años la vacancia se ha convertido en una herramienta que se ha utilizado más por la fuerza de los votos que por la fuerza de la razón, ¿no? Yo quería citar el último párrafo de esta moción que me llamó la atención y que llama a una reflexión también. Dice: el presidente Castillo es una persona muy peligrosa para la democracia, que si no es vacado, afectará a todos los peruanos como ya lo viene haciendo con quienes viven en extrema pobreza, generando más pobres en un país rico, lo contrario a sus promesas de campaña. Eso dice la moción de vacancia, y esto nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Quién es más peligroso finalmente para la democracia? ¿Un presidente incapaz y con serias denuncias de corrupción, o un Congreso que pretende vacarlo sin una causal legítima y solo con la fuerza de los votos? Yo quiero dejar esa reflexión para nuestros amigos que nos siguen todas las semanas y agradecerles a ustedes por el análisis de hoy sobre esta moción, que vamos a ver en qué termina durante los días que vienen esta semana. Muchas gracias a todos y gracias a los que nos siguen también.